Estimado profesor y compañeros, en esta oportunidad el equipo número 7 va a exponer vamos a replicar acerca de las repercusiones de la política monetaria europea en la balanza comercial del Perú. El equipo está conformado por Florela Araujo, Dayana Bazán, el que le habla Ángelo Aiza y Yaret Quiñones. El resumen del paper, el trabajo de investigación quiere demostrar la viabilidad teórica sobre las variables macroeconómicas en decisiones de política monetaria con la Unión Europea y su posible influencia en la relación comercial que se mantiene con el país de Perú y nuestro país. Bajo las premisas empíricas se realiza un modelo econométrico que dé pruebas fehacientes para determinar la existencia y sentido de la relación y su impacto, generando respuestas a los problemas coyunturales y las condiciones macroeconómicas generales de la Unión Europea que pueden representar algún efecto en el estado comercial que Perú mantiene con dicho grupo económico del viejo continente. Para llevar a cabo el modelo econométrico se tendrán en cuenta las principales variables macroeconómicas, es decir, la balanza comercial, que es la principal fuente de información a nivel comercial en el mundo. Y de aquí se desprenderán otras variables que le darán la suficiente valoración empírica para aceptar o rechazar la hipótesis. De esta manera, las variables trabajarán para confirmar la veracidad de las afirmaciones en un escenario que se ciña a los planteamientos citados. Respecto a la introducción, la balanza comercial peruana en el transcurso de la última década presenta fluctuaciones con sus socios comerciales o bloques económicos por el Tratado de Libre Comercio, el TLC, con la Unión Europea. El comercio ha generado dependencia frente a algunos países, tomando importancia un estudio que permita analizar el comportamiento de la balanza a través de un recopilado de datos históricos que nosotros estamos agarrando, estamos basándonos en un análisis de datos del 2003 hasta el 2021. Posteriormente, a manera de análisis y como eje central de este proyecto, analizar cómo la Unión Europea se ha convertido en uno de los socios comerciales más importantes, demostrando que este influye con la fuerza en la balanza comercial peruana. Este análisis de las variables permitirá replicar cómo se establece una relación entre las decisiones de política monetaria en Europa y los resultados de la balanza comercial peruana. Para poder establecer la posible relación es necesario tomar como referencia y herramienta los valores de tasa de interés del Banco Central Europeo, la cotización del eurodólar, asimismo la balanza comercial directamente con la Unión Europea. De esta información, por medio de un modelo econométrico, se busca las respuestas a la pregunta inicial. Bueno, lo que se busca determinar con este paper es conocer cuáles son los efectos de las decisiones tomadas en política monetaria de la Unión Europea en la balanza comercial Perú-Unión Europea desde el año 2003 hasta el 2021. Se plantean objetivos generales y específicos. El objetivo general es la pregunta que acabo de explicar. Asimismo, los objetivos específicos es identificar el contexto económico para la toma de decisiones en política monetaria del Banco Central Europeo. El segundo, describir el comportamiento del comercio internacional, bueno, y exportación. Por último, se analiza la posible influencia de la tasa de interés del Banco Central Europeo sobre la balanza comercial peruana. Tras la conclusión del presente trabajo de investigación, se seguirá la siguiente estructura. Se pone
contra el marco teórico bajo las cuales se establecerá el documento, ya que se utilizará para su desarrollo, y por último, los resultados que se encontraron y dieron razón o no a las premisas que dan. El marco teórico Buenas tardes, profesor. La que le habla es Dayana Bazán. En este caso voy a hablar sobre el marco teórico, que se hablará de los antecedentes, de los tipos de modelo a aplicarse, la definición de las variables. Tenemos tres tipos de modelos, al menos para nuestro marco teórico tuvimos en cuenta los tres modelos que vendrían siendo tanto el modelo Beck, que incluirá el modelo de Granger a fin de confirmar si la balanza comercial repercute en el tipo de cambio, así como el modelo de Johansen para determinar si el grupo de series está cointegrada entre sí. Por otro lado, tendremos el modelo VAR a fin de medir la influencia que tiene la balanza comercial sobre el tipo de cambio. Recordando que el tipo de cambio que hemos usado como base es el precio del dólar, o sea, el precio de euro al dólar, ¿no? Y este incluirá el modelo de ruido blanco, claramente, y el modelo de heterostasticidad, teniendo como variables tres: la balanza comercial del Perú, el tipo de cambio del euro al dólar y el agregado monetario europeo, que vendría siendo el M1. Bueno, ahora voy a hablar sobre los resultados del paper a réplica, recordando que hemos usado el paper de repercusiones de la política monetaria de la Unión Europea en la balanza comercial de Colombia del 2008 hasta el 2016. En nuestro caso, vamos a realizar las repercusiones de la política monetaria de la Unión Europea en la balanza comercial, pero en vez de Colombia vamos a poner al Perú desde el año 2000 hasta el año 2021. Bueno, en este caso se realizó el test de Dickey-Fuller a fin de tener la veracidad de que el modelo es adecuado en su estimación. Se debe observar si las variables son estacionarias. Esto se realizará a través de este test. Para cada una de las variables del paper a réplica es el M1, que es el M1 europeo, recordando eso. Como podemos observar en el cuadro, nuestra probabilidad es menor al 5%, por lo tanto podemos concluir que tiene significancia, y por lo cual el autor rechaza la hipótesis nula que afirmaba que la serie tenía raíces unitarias, lo que permite establecer que la diferencia de la balanza comercial es estacionaria. Por otro lado, tenemos el tipo de cambio del euro al dólar, donde existe, bueno, como podemos observar, tiene una probabilidad menor al 5%, por lo cual existe evidencia estadística que permite concluir con un nivel de significancia adecuado. La diferencia del tipo de cambio de euro al dólar es estacionaria, por lo que se rechaza la hipótesis nula que afirmaba que la serie tenía raíz unitaria, lo que permite establecer que la diferencia de la balanza comercial, que es la base, es estacionaria. Por último, se realizó el test de Dickey-Fuller en la balanza comercial. Como vemos, también es menor al 5%. Casi los tres modelos tienen significancia de 0.0. Los tres modelos son significativos, este último de igual manera, por lo cual existe evidencia estadística que permite concluir que con un nivel de significancia menor al 5%, que la diferencia en la balanza comercial colombiana, que es el país que usa este paper, la Unión Europea deflactada con el IPC es estacionaria, ya que, como indiqué, el 0 es menor al 5%, por lo cual se rechaza la hipótesis nula que tenía el autor, que afirmaba que la serie tenía raíz unitaria, lo que permite establecer que la diferencia de esta balanza comercial es estacionaria. Acá el autor realiza el test de Granger. Existe evidencia estadística que permite concluir, con una significancia menor al 5%, las relaciones de causalidad en sentido de Granger
para las variables de análisis, que son 3, las cuales corresponden a aquellos, dado que rechazan la hipótesis nula que afirmaba que se presentaba, ¿cómo se puede decir?, causalidad entre las variables. A continuación voy a decir las relaciones de causalidad a las que se llegaron gracias a este test. En primera instancia tendríamos que la balanza comercial deflactada, la balanza comercial colombiana deflactada no causa en sentido de Granger el tipo de cambio de euro a peso. Por otro lado, tendríamos que la balanza comercial deflactada sí causa en sentido de Granger al M1 europeo y no causa en sentido de Granger la balanza comercial. En tercera instancia, tendríamos que el tipo de cambio de euro al dólar causa en sentido de Granger al M1 europeo en una relación bidireccional. Por otro lado, el autor realiza el test de Johansen. Cuando se ajusta un modelo econométrico se encuentran varios problemas. Ante esto existen criterios que permiten escoger de forma adecuada el mejor modelo para las variables que se tiene y su conjunto de datos, ¿no? Las observaciones. Los criterios de Akaike, por ejemplo, y de Schwartz permiten escoger el modelo ajustado con mejor capacidad para el modelo, ¿no?, que se realizará para poder tener un mejor resultado. Luego el autor realiza los rezagos del modelo de Bar. Este modelo, que es Bar-Lag Order Selection Criterion, a fin de poder saber cuáles son los rezagos adecuados para correr el modelo de Bar. En este caso, como podemos observar, agarró 8 rezagos como máximo y el asterisco se ubica en el punto máximo en el 6º rezago. Por lo tanto, el autor eligió 6 rezagos a fin de poder correr su modelo. El 6º rezago se encuentra en el modelo de LR y en el modelo de FP y también en el modelo de Akaike. Mientras Schwartz, por otro lado, nos dice que con 2 rezagos es suficiente. De igual manera, Hannah Quinn nos dice lo mismo, pero se usa el máximo, ¿no? Así que en este caso vamos a usar 6 rezagos. Por otro lado, realiza la prueba de ruido blanco, recordando que un ruido blanco es un caso simple de los procesos estocásticos, donde los valores son independientes idénticamente distribuidos. En estas tablas podemos afirmar que las variables cumplen con el ruido blanco, es decir, son independientes entre sí y se distribuyen libremente a lo largo del tiempo que el autor usa desde el año 2006 hasta el año 2018, y es una evidencia de lo antes dicho, ¿no?, que en la tabla ningún rezago se sale de los límites que establece el modelo, ¿no? Luego el autor realiza el modelo de heterocedasticidad. Esta evidencia estadística permite concluir que tiene una probabilidad menor al 5%, que es lo que nos piden por teoría. Existe heterocedasticidad en los errores debido a que su P, o sea, su probabilidad es de 0.248, es menor al 5% claramente, por lo cual se rechaza la hipótesis nula que tenía el autor, que establece que los errores presentan problemas de homocedasticidad, por lo que se encuentra que su varianza no es constante en este caso. Les paso con mi compañera Fiorella, que va a explicar la definición de las variables. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Fiorella Araujo. Vamos a definir las variables con las que vamos a trabajar. En este caso son 3 variables. Una es balanza comercial del Perú, tipo de cambio de euro a dólar y oferta monetaria europea o agregado monetario europeo. Respecto a la balanza comercial del Perú, podemos decir que este registra el intercambio de bienes y mercancías con el resto del mundo durante un periodo de tiempo en específico. El saldo de este es el resultado de la diferencia entre los ingresos de divisas por exportaciones y las salidas por importaciones. En Perú, la información de la balanza comercial
lo presentan en dólares, su tiempo de publicación es mensual y la entidad encargada de ello es el Banco Central de Reserva de Perú. Un resultado positivo que se obtiene en la balanza nos refleja que este país es autosuficiente, quiere decir que se puede abastecer y al mismo tiempo almacenar divisas internacionales para los compromisos con el exterior, en este caso sobre los préstamos que se puedan dar a futuro. Tipo de cambio de euro a dólar. El tipo de cambio definimos que es la relación de equivalencia que existe entre dos monedas diferentes. Los tipos de cambio varían constantemente, los cuales se determinan por la oferta y la demanda de cada divisa en el mercado de estas. Se dice que el tipo de cambio es fijo cuando lo establece el Banco Central y que el tipo de cambio es flotante cuando se establece en función de la oferta y demanda. Oferta monetaria europea o agregado monetario europeo. La oferta monetaria como cantidad de dinero en un periodo circula en una determinada economía. El agregado monetario, que es el efectivo en circulación más los depósitos a la vista de los residentes en la zona euro, excluidas las administraciones centrales e entidades emisoras de la zona euro. En primer lugar, el dinero desempeña una función primordial tomando como base la idea bien fundamentada desde el punto de vista empírico de que la inflación por lo menos a largo plazo es un fenómeno monetario. Buenas tardes, profesor. Siguiendo con lo que es metodología, en esta sección hablaré de lo que es la metodología en sí, las variables y el desarrollo. Se entiende que la metodología sirve para el desarrollo del trabajo, lo cual es primordial que lleve consigo un razonamiento posible para poder resolver la pregunta en cuestión. Por consiguiente, se debe lograr que sus variables sean el eje preponderante de la investigación con el objetivo de lograr lo que se quiere, siendo esto parte principal del trabajo, ya que es la que nos dará a notar el camino del modelo, obteniendo de este las respuestas a las interrogantes y además obteniendo los objetivos que se hayan establecido con anterioridad. Tenemos lo que es la metodología cuantitativa. Citamos a la UNAM, que nos dice que la metodología cuantitativa es una de las metodologías de investigación que tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Se centra en los aspectos observables susceptibles de cuantificación y utiliza la estadística para el análisis de los datos. Además, tenemos que Sampieri en 2018 comenta del enfoque cuantitativo lo siguiente: el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. La investigación cuantitativa permite unificar y analizar los datos numéricos sobre variables previamente determinadas. Además, estudia la relación entre los elementos que han sido cuantificados y facilita la interpretación de los resultados. Tenemos que para entender su desarrollo se observa que este proceso es casi mecánico, ya que se comienza con una idea que se va estudiando y una vez delimitada se establecen objetivos y preguntas de investigación y se hace un barrido bibliográfico y se empieza a construir un marco teórico. Después se analizan objetivos y preguntas cuyas posibles respuestas son entendidas como hipótesis, aunque hay ciertas excepciones, y para lo cual se elabora un plan para probar la viabilidad de la hipótesis y de esta manera se determina una muestra. Por último, se recolectan datos utilizando uno o más instrumentos de medición, los cuales entran a estudiarse bajo un análisis estadístico y ya por último se da una posible respuesta reportando los resultados según Sampieri en 2004. Por otro lado tenemos lo que es el modelo econométrico, en el cual siempre se toman los datos homogeneizados y se analizan estos.
En este modelo se especifica los datos de acuerdo a un conocimiento teórico previo recogido en la teoría económica. Posteriormente se estima, pero sin aceptarlo o negarlo. En este caso, se hará uso de un modelo que permita caracterizar las interacciones simultáneas entre un grupo de variables para dar respuesta a la cuestión antes mencionada, y que por este medio de la información utilizada sea coherente y funcione de manera adecuada para los datos tanto de Perú como de la Unión Europea. Debido a esto, se pondrá en ejecución un modelo multivariado de series de tiempo del vector autorregresivo BART. En el modelo econométrico se tienen dos premisas, Y y X, o X y Y. Estas premisas son las que serán analizadas, representando así a la población. Entonces, lo que buscamos es encontrar de qué manera Y está representado en X, por lo que se tiene en cuenta que hay tres problemas específicos cuando uno realiza una regresión lineal. El primero es que hay nula relación estrictamente exacta entre los dos tipos de variables. El segundo es definir la función real entre las dos variables. Y por último, no se tiene la seguridad de que haya una relación de tipo ceteris paribus con las dos variables mencionadas. El desarrollo. Tenemos la ecuación y donde se indica que y sub i es la variable endógena, o sea, la dependiente o variable que se quiere explicar. Las demás son las variables explicativas o independientes que se utilizan para explicar el comportamiento de la variable dependiente. Beta sub 0 es el término independiente del modelo e indica cuál es el valor de la variable dependiente cuando todas las variables explicativas son iguales a 0. Las restantes beta sub i son los coeficientes del modelo o constantes desconocidas que hay que estimar para cuantificar cuál es la relación que existe entre cada una de las variables explicativas y la variable dependiente. Tenemos ahora lo que es el modelo vectorial autorregresivo, para el cual se debe recurrir a técnicas econométricas en las cuales se consideren la balanza comercial Perú-Unión Europea, tipo de cambio, euro y dólar y agregado monetario M1, ya que no alcanza solo con la teoría económica. Tenemos delimitado todo en un periodo de 19 años con periodicidad mensual para un total de 228 observaciones iniciando en enero del 2003 hasta diciembre del 2021. Todas las variables como endógenas. Se tiene que el propósito del modelo a desarrollarse es determinar si hay una relación entre las variables que se han dispuesto. Luego de determinar la técnica en que consiste el desarrollo de la pregunta, basándose en la delimitación del problema, la técnica que servirá como herramienta es un vector autorregresivo BAR, como ya se mencionó anteriormente, ya que con esta nos da la licencia de cuantificar la relación correspondiente a las variables que ya se tienen. Por otra parte, se tiene que hacer un análisis cualitativo que nos dará la opción de que se halle la descripción de las posibles variaciones que tenga la balanza comercial, pudiendo de esta manera resaltar algunas situaciones con mayor relevancia y además podrá darnos a notar el sentido que haya tenido la relación comercial con el comportamiento de la balanza comercial entre las dos economías, Perú y Unión Europea. En cuanto a la técnica BART, es una generalización del modelo autorregresivo simple a las series de tiempo múltiples. Estos
han proporcionado una exitosa técnica para hacer pronósticos en sistemas de variables de series de tiempo interrelacionadas, donde cada variable ayuda a pronosticar a las demás variables. Un VAR es un sistema de variables que hace de cada variable endógena una función de su propio pasado y del pasado de otras variables endógenas del sistema. El estudio de las interacciones dinámicas estimadas es una de las motivaciones fundamentales de los usuarios de los modelos del VAR. Y de hecho, los usos típicos de estos modelos reflejan esta motivación, tales como son el cómputo de las funciones impulso-respuesta y la descomposición de la varianza del error de predicción. Se tiene también que un VAR es una herramienta de análisis econométrico que permite a los datos hablar por ellos mismos sin que exista necesariamente una teoría económica que guíe o restrinja la estructura de un modelo, dicho por Beltrán Barco en 2003. Para esta técnica se incluyen conceptos referentes a la serie de tiempo, los cuales son esta estacionalidad en la serie de tiempo. Se tiene que una serie temporal es estacionaria cuando la media y la variabilidad se mantienen constantes a lo largo del tiempo, es decir, no es función del tiempo y además no presenta tendencia. Por otro lado tenemos la integración de las variables. Cito a Hidalgo en 2014 en la página 2 de su libro, en donde dice que se tiene que una variable y sub k es integrada de orden y de cuando es necesaria una diferenciación en ese orden para obtener una serie estacionaria. Por otro lado tenemos lo que es la función impulso-respuesta. Se tiene que estas determinan las ponderaciones de cada variable utilizando el impacto simulado de shocks a cada variable financiera sobre la actividad económica, y su ventaja es que incorporan el impacto de variables financieras sobre las demás variables. Ahora sí pasamos a lo que es el desarrollo, lo cual tenemos que para la toma de datos se hará una investigación en las bases de datos del Banco Central Europeo. La información a utilizar es de fuente secundaria, publicada periódicamente por entes oficiales y particulares como el ya mencionado. Teniendo en cuenta que el objetivo de estudio es la política monetaria de la Unión Europea y que su principal instrumento es la tasa de interés de referencia, trabajaremos con el agregado monetario M1, ya que es una medida de liquidez que influirá en la modelación econométrica. Esta medida se toma con conocimiento del historial de las tasas de interés del Banco Central Europeo. El monto se fija mensualmente, pero en algunos casos es fijo. Por eso, en busca de un modelo más preciso, se implementó la variante M1 para reflejar esta decisión de política monetaria en los 19 países que utilizan el euro. Para determinar la suma M1 como una variable aproximada del tipo de interés del BCE, se realiza un ejercicio de correlación para comprobar la función de la variable aproximada en la aplicación del modelo. Como se tiene ahí, nos da menos 79,41% la tasa de interés. Entonces, de esta forma se comprueba que las dos variables tienen una relación inversa alrededor del 80%, dándose cuenta de que ante cambios destinados a aumentar en una, la otra disminuirá. La política monetaria basada en el Banco Central Europeo se implementa en 19 países porque han adoptado el euro, donde las decisiones sobre la tasa de interés de referencia tienen más peso. Por lo tanto, los países que deberían participar en la recopilación y el modelado de datos son países como Alemania, Australia, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, España, Eslovenia, entre otros. Para obtener mayor precisión
En los resultados obtenidos se obtuvieron datos mensuales desde enero de 2003 hasta diciembre de 2021, y esto mantuvo sistemáticamente un periodo durante el cual se pudieron dar a ver los efectos antes y después del acuerdo comercial con la Unión Europea. La balanza comercial pasa a formar parte del modelo como una variable que indica si hay o no impacto de la política. Sin embargo, por consistencia en los datos y sabiendo que mes tras mes la balanza comercial está cargada de valores inflacionarios que pueden llevar a una respuesta incorrecta, se utiliza el IPC para obtener el valor correcto, la balanza comercial verdadera. Estos valores de la balanza comercial, defractados por el índice de precio del consumidor, mostrarán efectivamente los cambios ocurridos en las interacciones comerciales durante el periodo estudiado. De esta forma, se elimina el factor de inflación como un factor de estiramiento para los resultados relevantes. Bueno, con respecto a la bibliografía, tenemos 5 artículos científicos en los cuales nos hemos apoyado, los cuales también están detallados en la ficha de búsqueda de literatura. Tenemos 5 autores. En el primer artículo tenemos a Rafael Bustamante y Fedor Morales, que es incluido en el 2017. El nombre del documento es Probando la condición de Marshall-Lerner y el efecto de curva J, evidencia empírica para el caso peruano. En este caso, el objetivo de estudio nos indica que el presente trabajo tiene como objetivo revisar el papel importante que tiene la balanza comercial y el dinamismo que ha impregnado en el comercio internacional en términos de diversificación de producción. Adicional a ello, se va a evaluar el comportamiento de tales cuentas en relación con el tipo de cambio real. Seguimos con Salomón. En el año 2007 fue publicado este ensayo que tiene como título Constituciones y Desarrollo Económico en la Colombia del siglo XIX. En este ensayo se analiza el impacto que las constituciones colombianas del siglo XIX tuvieron en el desarrollo económico. De ahí hemos tomado un artículo del Banco Central de Reserva del Perú. En este artículo encontraremos los análisis de todos los sectores que son aplicados para la data mensual de la balanza comercial. Adicional a ello, se analiza el comportamiento macroeconómico del sistema financiero y la evolución de los agregados monetarios. En el penúltimo tenemos a Waldo Mendoza y Juan Manuel García, que tiene como título Crecimiento económico y pobreza. Es un artículo científico que tiene como objetivo presentar los diferentes canales a través de los cuales el crecimiento reduce la pobreza y mejora la distribución del ingreso. Para finalizar tenemos a Othman y Singh, la política monetaria del eurosistema. Es un artículo científico. El presente documento nos va a detallar el sistema y la estructura en el que se apoya el Banco Central Europeo para su objetivo principal, que es lograr la estabilidad de precios. Para todos estos artículos se ha aplicado la metodología empleada, que es una revisión sistemática de la literatura científica con base a la adaptación de la metodología, y bueno, tenemos ahí también las fuentes.